Muy buenos días, sean bienvenidos todos a su programa Efecto Motivacional por IUS Radio, una radio innovadora. Muy buenos días, tardes o noche a todos los que nos van a ver en diferido a través de YouTube, así que les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Efecto Motivacional, donde tendrán este episodio a partir del día domingo. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Hoy damos comienzo al mes de octubre, mes de aniversario en News Radio y por ende comienzo a la temporada número 3. Este va a ser el episodio número 1 de la temporada 3. Y vamos a dar comienzo y le vamos a dar la bienvenida a lo que es a nuestra primera invitada. Muy buenos días, Deyanira, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Mafe, por la invitación. Y bueno, aquí estamos para hablar de todo un poquito. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre ti, ¿no? Me pasabas una ficha técnica, un poquito de tu currículum, de qué te dedicas, qué estudiaste y qué hiciste a partir de allí. Cuéntanos un poquito sobre ti a nuestra audiencia. Bueno, pues sí, yo soy antropóloga, graduada en la Universidad Central de Venezuela y bueno, toda mi carrera profesional, digamos, ha sido o ha estado vinculada con el arte y la cultura. Por consiguiente, pues trabajé muchísimos años en esa área, en patrimonio también, hasta que bueno, finalmente ya hace 2 años me jubilé y pues decidí emprender un nuevo camino con el turismo y pues aunado a todo el conocimiento que yo he venido acumulando todos estos años, pues me pareció idóneo cubrir el área de lo que era el turismo cultural en un principio y bueno, ya caminando un poco en eso, pues he ido como que ingresando nuevas ideas a este proyecto que se llama Legatum Caracas. ¿Cuándo nace? Bueno, Legatum Caracas nace hace 2 años, bueno, un poquito más, hace un poco más después de la pandemia, hace 3 años casi, y pues nace precisamente de eso, pues de esa necesidad de hacer otra cosa, de buscar nuevas maneras de diversificar mi conocimiento que no fuese ya en lo que venía haciendo, que era investigación, básicamente investigación de arte o cultura, ¿no? Pero que toda esa investigación, todos esos años de investigación, de la experiencia que obtuve en esas instituciones, pues me sirvieron, los viajes también que se hicieron, me sirvieron para formar un proyecto de turismo, un proyecto que sea sustentable, un proyecto que tenga que ver con patrimonio, con cultura, con historia. Sí, te preguntaba el cuándo nace, porque mayormente esto es un lema acá en Efecto Motivacional, que normalmente nuestros invitados estudien algo totalmente diferente a lo que es su ocupación. O sea, eso es normal acá en Efecto Motivacional, incluso lo hacemos lema, casi en todos los episodios lo decimos, porque pasa eso, ¿no? Por ejemplo, te preguntaba también de cuándo nace, porque en mi caso con Efecto Motivacional existe del 2014, pero desde el 2020 en adelante es que tiene como idea, y ya desde el año pasado es que se formaliza como tal. ¿Ves? Entonces, en tu caso, cuando hiciste una tesis relacionada a lo que estudiaste o cuando hacías estos paseos, todo eso, ¿ya tenías en mente este proyecto relacionado a lo que hablas de la historia, el patrimonio, la cultura? Para nada, no, de verdad que nunca me planteé trabajar con turismo, jamás me planteé trabajar con turismo, pero en uno de los últimos trabajos que tuve, empecé a dar visitas guiadas en el sitio. Entonces yo dije, bueno, pero esto puede ser una manera buena de hacer turismo patrimonial, lo que yo llamo turismo patrimonial. Turismo patrimonial llamo yo a lo que tiene que ver, pues, con lo histórico, básicamente arquitectura histórica. Claro. Y bueno, empecé con unos tours por el centro histórico de Caracas. Eso fue el inicio de este proyecto, ¿no? Y bueno, después entonces, pero ¿por qué no incorporo La Pastora, que también es un sitio chévere, que de repente la gente no conoce, que es interesante? Sí. Incorporé La Pastora. Y bueno, así ha ido avanzando hasta ya ir incorporando o ir teniendo otras ideas que van más allá de Caracas. Claro, y que viene relacionado, ¿no? Llegamos temprano, ¿no? A la emisora
Yo tenía ahorita a las 8 otro programa con nuestra compañera Dubri, donde estábamos hablando junto a Rocío sobre eso, ¿no? Sobre la metrópoli. La metrópoli es la Gran Caracas, lo que es los Altos Mirandinos, ciudades alternas como también La Guaira y toda Caracas. Y estamos hablando de eso, ¿no? De que los valores acá en Venezuela se habían perdido un poco, ¿no? Y como tú dijiste al inicio del programa, han retomado lo que es este nuevo conocimiento a partir de la pandemia, donde empezaron a hacer turismo guiado sin ni siquiera tener algo tan preparado. Y cuando digo algo tan preparado es tener que sí, transporte, una logística más amplia. Eso empezó a raíz de la pandemia, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Quizás al final de la pandemia y ya finalizando la pandemia, mucha gente, inclusive antes que yo, empezó a hacer visitas guiadas por el centro histórico, a pie por supuesto, son lo que llaman City Tour, y empezaron a hacer esos tours. Yo me incorporé luego a esa ruta también, creé mi propia ruta, porque bueno, todo el centro histórico es uno solo, pero hay muchas cosas que ver. Sí. Y bueno, cada quien crea su ruta. Yo creé como mi ruta, investigué sobre la ruta y bueno, la creé como tal, pues. Entonces, sí, todo eso surge como después de la pandemia, de esa necesidad de... Eso no lo había... O sea, quizás lo hubo en algún momento, quizás unas que otras personas lo hacían, pero ahora somos muchos más los que Exacto. lo hacemos y damos... hay más... más oferta en ese sentido, Claro. ¿no? Tienes más oportunidad de conocer varias cosas, inclusive hay gente que da visitas guiadas por toda Caracas, ¿sabes? Claro. Hay muchas ofertas, pero todo eso surge, como le decía yo en estos días a Ailén, por cierto, en acento venezolano, que bueno, que precisamente el tema de las carencias, el tema de cuando hay caos, es cuando realmente surgen las buenas Claro ideas. que sí. Y eso lo hablábamos ahorita también en Energía en Ruedas, de esa parte energética. Yo siempre lo toco, no en todos los episodios, pero sí lo recalco mucho, y es que esto es un efecto, ¿no? Y de los pequeños, del caos, nacen estos grandes resultados, y eso va en base a la historia. O sea, si hablamos de la Primera Guerra Mundial, de allí nacieron muchas cosas. Obviamente hay tragedias, Sí. como en la Segunda Guerra Mundial con la parte del Holocausto, entre otras cosas. Sin embargo, a partir también de la pandemia se generaron estas cosas y entraron estos conceptos que ya existían, pero que se volvieron como más famosos porque hicieron match en las redes sociales, donde mucha gente se tuvo que reivindicar, ¿no? En cuanto a lo que estaban haciendo, y de ahí nace esa palabra también, de lo que estudiamos una cosa, pero estamos ocupándonos en otra. No solamente reivindicar cosas, sino reinventarse también. También. O sea, definitivamente innovar, reinventarse. Y hablando de innovación y viendo que las cosas avanzan además muy rápido, porque bueno, yo no sé, el venezolano tiene como esa capacidad de rapidez en las cosas, ¿no? O sea, van surgiendo cosas, va surgiendo otras y van surgiendo como miel al mismo tiempo, ¿no? Y precisamente en ese innovar, en ese reinventar, pues este año yo he incorporado otras cosas a ese innovar. Y bueno, hay rutas que estoy incorporando, por ejemplo, que son rutas, lo hablaba en estos días, se llama turismo experiencial. Tiene que ver con un turismo donde el centro de ese turismo es la experiencia que tú te llevas, y se basa en sitios o localidades donde haya historia, gastronomía, arte o artesanía, o haya alguno de esos factores. O sea, no, quizás no haya todos, pero hay alguno de esos tres, Claro. 3 de 4 por lo menos. Y esas rutas no son las rutas comunes, porque hablábamos mucho también de que el turismo aquí también es como muy monótono, en el sentido de que es siempre lo mismo. Vamos a la playa, vamos a las colinas de Tobar, vamos a Latillo, o sea, hay como sitios específicos, ¿no? Pero de repente no vamos a La Victoria, de repente no vamos a Guaribe. Guaribe está en el estado Guárico. Ok. Y Guaribe es un pueblito que quizás no tiene mucha infraestructura o mucha estructura arquitectónica desde el punto de vista histórico, pero tiene muchísima cultura. Entonces, ese turismo allí puede ser un turismo que no solamente me convenga a mí, sino que le convenga a ellos también. Claro. ¿No? Y que dentro de las redes sociales lo hablábamos también en un episodio que tuvimos aquí a Fernanda Torres y a Abraham Paul de Como. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Que mayormente hay sitios, ya lo hablaba de La Guaira, con la tragedia de La Guaira, en la parte donde se derrumbó todo eso lo tuvieron que hacer nuevamente, y quizás ahí no hay nada, o sea, no hay una cosa histórica
de casco, de infraestructura, pero la historia que tienen que contar los habitantes da mucho que hablar, y no solo para hacer turismo, sino en las redes sociales, que es llamado storytelling, que hace enganche o que hace engagement con las personas, ¿no? Para saber, pero no te voy a preguntar todavía cómo hay ni qué datos curiosos me vas a contar, sino vamos a dejarlo después de la pausa musical. Vamos a escuchar esta canción, vamos a hablar de ella y una noticia que tengo que dar por allí, y te pregunto sobre eso y nos das unos datos curiosos históricos, que es lo que nos gusta acá en Efecto Motivacional, de cualquier cosa de la metrópolis. Algo histórico para la gente amante del mundo digital y de Efecto Motivacional. Quería hablar un poco de lo que se vivió el día de ayer en New York, en el Prudential Center, con lo que es el concierto de Alok Phonke. Eso fue algo histórico, incluso porque él es uno de los streaming con mayor alcance a nivel mundial, y logró en ese en vivo meter más de 1 millón de personas o de dispositivos, porque mayormente cuando pasa con esto, por ejemplo, en la emisora, en Use Radio, pueden estar conectados 10 dispositivos, pero lo pueden estar escuchando 30 personas, porque si lo ponemos en una peluquería, ahí hay muchas personas, entonces hay un dispositivo, pero el alcance es magnífico. Entonces, felicidades de verdad a esa persona que es pie fundamental o clave fundamental en esto de lo que nos apasiona. Incluso ayer también estuvo invitado un venezolano, Donato, otro streaming número 1 de este mundo que nos encanta, lo que es el tema digital, y es una hazaña de lo que se logra, porque meter 1 millón de dispositivos al mismo tiempo y que vean esta cosa es magnífico. Incluso tuvo el apoyo de YouTube, es el primer dominicano en alcanzar un espacio en el blog de YouTube, una entrevista o un nombramiento. Incluso el mismo YouTube le puso una pantalla LED en New York, en Times Square, donde pasaban este espacio. Entonces, que suceda algo con gente nacida de las redes sociales es algo magnífico. Así que de verdad, aplausos a lo que está logrando, porque nos abre paso a todos los que estamos haciendo estas cosas digitales, porque podemos lograrlo. Y aunque él no tiene 2 años en esto, él ya tiene 17 años haciendo todo esto, mayormente de 8 años para acá, es que hace historia en la radio dominicana y en el mundo digital de Dominicana. Así que de Dominicana es uno de los top, el número 1, incluso de Latinoamérica. Entonces, de verdad, aplausos de pie a todas las personas que estuvieron allí, a todos los que hacen vida en el espacio del edificio rojo de Dominicana, programas que yo consumo netamente, porque agarró parte de lo que hacen tanto en la radio, aprender a hacer radio, porque Dominicana tiene un punto específico de hacer radio. Así que Venezuela, a pesar de que es pionera en cuanto a la televisión, la radio, porque los dominicanos los dicen, consumían mucho lo que son programas venezolanos de esa televisión desaparecida en el año 2006, que eran magníficos. Pero bueno, retomamos el tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, que es el tema del turismo, lo que es el patrimonio, lo que es la cultura y mayormente las historias. Y con eso me quiero quedar, ¿no? Dejaste algo en el otro bloque, en el corte, donde hablabas de esas historias que se quedan allí escondidas de nuestros patrimonios. ¿Qué nos puedes contar, Deyanira? Algo histórico, pero que sea dato curioso, que uno sepa que está allí, pero que no reconozca porque simplemente no se siente conectado o atraído por nuestra cultura. Exacto. Bueno, por ejemplo, me pasó a mí y por eso lo metí. Cuando uno pasa por la Plaza Bolívar, bueno, tú ves, está la catedral reconocible, hay varias estructuras que son históricas, la Casa Amarilla, etcétera. Pero hay ya lo que queda es una fachada, pero una fachada en particular que uno siempre pasó por ahí y uno no le prestó mayor atención a esa fachada. Es la fachada que está al lado del edificio Art Deco de la Gobernación, es decir, en la parte norte de la Plaza Bolívar. Esa es una fachada que perteneció a un edificio de 1900, es efectivamente de 1900. Fue un proyecto del arquitecto Alejandro Chatain,
que fue un arquitecto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muy importante en Caracas sobre todo porque ejecutó muchas obras, y ese edificio en particular se levantó para hacer un museo de historia natural. Ese museo de historia natural, por el terremoto de 1900, no se pudo instalar allí, y pues el proyecto que era para eso se utilizó para otras cosas, inclusive terminó siendo lo que fue la prefectura de Caracas por muchos años, y eso pues no lo sabe casi nadie porque precisamente el que lo conoció de alguna manera lo conoció como prefectura de Caracas, pero nunca supieron o no sabían que ese edificio fue proyectado para un museo de historia natural. Ahí se iban a pasar las colecciones que estaban en la Universidad Central, se iban a pasar para ese museo, pero no pudieron pasarse por el terremoto de 1900, por ejemplo. Imagínate tú, cosas que no se saben y que bueno, todos los días se aprenden cosas nuevas. Pero si no estoy equivocada, el del arquitecto que estás hablando es familia de Luis Chatein. Sí, parece que sí. Y también él tuvo gran parte de lo que es, si no equivoco, si mi memoria no me falla, con lo que es el Parque Ezequiel, que es el Calvario. ¿Tuvo algo que ver allí en esa parte? ¿Sí? Si no estoy equivocada, creo que sí, pero bueno, si no sabías, es familia de Luis Chatein, del comunicador. Sí, eso me han dicho que es familia de Luis Chatein, pero no estoy segura, pero sí, por ejemplo, ejecutó uno de los proyectos del Panteón Nacional, o sea, el Panteón Nacional cambió su fachada varias veces y bueno, una de las fachadas la hizo Alejandro Chatein. También hizo lo que es el edificio sur de la Gobernación, lo que es el Museo de Caracas ahora mismo, ese también lo proyectó él. Proyectó la escuela José Ángel Lama, hizo grandes cosas, o sea, proyectó un montón de edificaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, imagínate. No, y que son cosas como dices que no, de verdad, yo quiero abordar este tema sí o sí ahorita. Hacemos un paréntesis dentro de eso, bueno, que tiene relación con el tema de lo que estamos hablando. Y eso que nombrábamos al corte musical, ¿no? Estábamos hablando de eso que nos hace falta y que yo menciono en todos los episodios, incluso en el programa anterior a en el de Energía en Rueda, estaba hablando de eso, ¿no? Del sentido de pertenencia que nos hace falta como venezolanos y que fuimos retomando poco a poco, o que hemos estado retomando desde el 2020 para acá, y que tomó auge con el Mano Tengo Fe, ¿no? Del eslogan de la Vinotinto. Sin embargo, quedan muchas cosas por allí que estamos en el olvido. Por ejemplo, yo recalco mucho lo que es la parte de la cultura y lo que es el casco histórico. No por menos o no por más se llaman cada país, ¿no? Tiene su centro, su casco histórico, porque allí pasaron muchos hechos o acontecieron muchos hechos históricos dentro de cada historia de cada país. Ejemplo, en la Plaza Bolívar, ahí hay un dato muy curioso, y es que esa es una réplica. La estatua de Simón Bolívar es una réplica. Yo lo hablé en el último episodio de julio, lo pueden buscar en YouTube, donde estábamos hablando de Simón Bolívar y la estatua. Y es que esa estatua ecuestre, la original, que para mí debería estar acá en Venezuela, porque bueno, Simón Bolívar es venezolano, aunque libertó muchos países, es venezolano. Y es algo que no tenemos los venezolanos. Digo no tienen porque yo no me siento parte de eso, porque yo recalco mucho eso, y eso tiene que estar allí. Es un prócer de la independencia, a pesar de que muchos elogiemos también a lo que es el que tuvo como auge, que fue Francisco de Miranda, que tuvo parte de lo que es la liberación de muchos países y como tal de Venezuela. ¿Por qué crees tú que esa estatua ecuestre de Simón Bolívar esté en Perú y no esté acá en Caracas? Mira, esas son cuestiones políticas del momento, de la época, obviamente. Me imagino que las circunstancias del momento hicieron que pues no se previera esa situación de hacer una estatua primero, y pues sí, efectivamente la estatua que se hace, la primera que se hace, o la original digamos, se hace para Perú, y luego hacen dos réplicas, una para Colombia y una para Venezuela, que por cierto las dos sucumbieron en los navíos que venían, pero la de Colombia se perdió y la de Venezuela se pudo rescatar. Sí, esa es una historia maravillosa. Sí. Entonces, Guzmán Blanco, que era muy ferviente admirador de Bolívar, pues él hizo como que fue el que inició como hacer ese tipo de obras concernientes a glorificar al libertador, ¿no?
fue uno de los primeros que empezó o inició con eso, porque bueno, también antes de eso, Venezuela había estado muy turbulenta. O sea, sí, nosotros salimos de la guerra de independencia, entramos en la guerra federal prácticamente ahí mismo, y bueno, fueron pocos años después, y los mandatos en el cual estuvo Guzmán Blanco y Crespo, que se los alternaban, tampoco fueron muy dóciles. Entonces, o sea, era una Venezuela todavía turbulenta como para enfocarse en ciertas cosas. Cuando claro, ya él tuvo a bien como enfocarse en ciertos aspectos de la ciudad, pues inició ese tipo de obras, como por ejemplo la transformación de la Plaza Bolívar y sí, mandar a hacer esa réplica. Que le inauguraron allí también junto lo que es la electricidad. Con ese entonces tampoco había electricidad, y cuando inauguraron la plaza hicieron todo eso junto. Exacto. Y bueno, esas son historias interesantes, historias que la gente debería saber. Claro que sí. Como estábamos conversando en la pausa, son temas que a través de las redes, de las historias o de las de las historias que uno pueda, de repente, del contenido que uno pueda crear en un momento dado, no solamente yo, sino muchas otras personas que crean contenido histórico, porque yo también creo contenido histórico, ir fomentando el que la gente vaya viendo eso y vaya familiarizándose y queriendo más eso, porque eso también es sentido de pertenencia, ¿no? Claro. El que vayan a una visita guiada histórica, claro, y oigan con detenimiento y hasta con asombro lo que se les está contando, porque eso es parte de su historia, no es parte de, o sea, de repente viene, lamentablemente a veces le presta más atención una persona que viene de afuera que el propio venezolano a la historia que tú le estás contando. Y bueno, pero bueno, eso es un trabajito de hormiga, que sí, hay que ir haciendo poco a poco para pues que la gente vaya como entrando en sintonía con eso, ¿no? Claro, has guiado allí. Yo, eso sí, creo que me van a linchar después de eso porque no va a tener congruencia en lo que voy a decir, pero yo no conozco la casa de Bolívar, pero no la conozco porque no quiera, sino porque cuando he tomado para ir o conocer más de la historia, cayó la pandemia, después cayó la estaban restaurando, entonces no hemos tenido el tiempo como para hacer un video de eso. Pero hay una pequeña historia que yo no sabía y que me la contaron unos vecinos que no son de acá de Caracas, son de Miranda, y ellos tienen una historia de que Bolívar no nació en Caracas. Yo no sé qué sepas tú sobre eso, o si tienes un recorrido dentro de la casa del Libertador allí mismo en el casco histórico y qué relación tenga de eso, porque lo cuentan ellos como la historia de ellos en su estado o en su municipio, que es el municipio de Acevedo de Miranda. No sé, de verdad, no, porque no hay como ese tema, pero es por lo que estamos hablando, ¿no? Como no hay ese sentido de pertenencia, no hay interés de investigar o de descubrir algo de esa historia. No sé qué sepas tú sobre eso. Hasta donde se sabe, él nació en Caracas. Eso es lo que dice el acta de nacimiento. De hecho, yo sigo a un chico que es familia de él en su no sé cuánto grado, es el nieto, no sé. Y él dice, ¿cómo es que él nació en Caracas? Lo que pasa es que, bueno, gran parte de la vida de Bolívar se desarrolla en San Mateo y no en Caracas, precisamente. Mateo es el estado de Aragua. El estado de Aragua. Sí, okay. Es la hacienda Santo Mateo, pues, la hacienda que era de su familia. Ellos tenían haciendas en muchas partes y la hacienda San Mateo era una de las más grandes. Y bueno, su vida se desarrolla prácticamente ahí, pero realmente él nace en Caracas. Eso es lo que se tiene como por sentado. Bueno, ellos dicen en la historia, ¿no? El municipio de Acevedo, el pueblo, bueno, no sé si es un pueblo, no, en realidad yo no he ido, pero ellos son de Capaya, el municipio de Acevedo de Miranda. Ajá. Y hay una historia, incluso tienen una canción y tienen algo tradicional. Es algo, o sea, cuando ellos me contaron de eso, a mí como me gusta la historia, yo busqué en YouTube y de verdad hay videos de grandes, porque ellos cuentan, incluso la gente que tiene más años y que su familia, sabes que están los palacios. Uh-huh. Y los palacios derivan de allí. Hay una hacienda, incluso hay rocas, piedras talladas de esa historia, porque la persona que amamantó a Simón Bolívar, que es la Negra Matea, esa hacienda la dieron allí. O sea, es decir, él nace allí y después que se vienen a Caracas según esa historia. Mira, y eso sí, si te digo que sí o no, te miento porque no lo sé. Es buen punto para investigar. Claro. Pero quién sabe, puede ser. Claro, todo es posible. Eso es como todo, o sea, hay muchas historias que puedan haber sido transversadas en el sentido de que
puedes haber nacido aquí, pero te registraron aquí, Exacto. te registraron a destiempo, no pusieron la fecha que era. O sea, las fechas inclusive en la historia son muy relativas a veces. Y bueno, puede ser, es una posibilidad. Claro, no lo sabemos. No lo sé. No, incluso es como tú dices, ¿no? En ese tiempo quizás todo eso era Caracas. No, todo eso no era Caracas. Caracas era solamente el centro histórico, o sea, lo que llamamos las cuadras fundacionales. Pues las cuadras fundacionales llegan por el norte hasta la esquina de Monagas, Maturín, perdón. La esquina de Maturín arriba y hasta abajo, pues dos, 3 cuadras más abajo, casi hasta lo que ahorita sería Capitolio, por ahí. O sea, eso era lo que era Caracas. Esas son las cuadras fundacionales. Ya después la ciudad se fue moviendo hacia norte, sureste y oeste, pero módicamente, ¿no? Entonces, no todo eso era Caracas. O sea, claro, eran tierras que les pertenecían a los amos del valle, pero no era específicamente Caracas. O sea, no era visto como Caracas, eran las afueras de Caracas. Y vamos para que nos cuentes de esas esquinas de que estabas hablando, que dejaste ahorita, para ver qué relación tienen, ¿no? Porque así como estamos hablando en el programa pasado, nuestros apellidos derivan de algún lugar. Entonces las esquinas tienen un nombre por algo. Entonces todo tiene que ver con todo, como es nuestro eslogan. Y ya nos vas a contar un poco de los recorridos que tienes de cada esquina. Tu recorrido solo se basa acá. Ahorita que estábamos en el bloque primero, nombraste un pueblito de Guárico. Eso entra al llano de Venezuela, ¿verdad? Sí. Ese pueblo allí, como tú dijiste, no tenía mayor relevancia dentro de lo que es la infraestructura y todo eso. Pero ¿qué nos puedes contar de algún dato curioso o algo histórico que se haya hecho en ese pueblo? Por ejemplo, eso lo daba como una referencia a las distintas rutas que se pueden hacer en el país, ¿no? Básicamente, bueno, para focalizar eso es un pueblito que está, digamos, se le puede entrar por Oriente o se le puede entrar por Guárico. Sería el primer pueblo de Oriente hacia allá, porque el último sería, creo que Altagracia. Y es un pueblito pequeñito que está después se le entra por Oriente, cerca de Clarines. Y como te decía, no es que tiene mayor infraestructura arquitectónica, histórica, pero en ese pueblo hacen hamacas, en ese pueblo tienen un trabajo interesante de luthier, fabrican instrumentos musicales, cuatro. Tienen una tradición musical bastante interesante, hacen artesanías o fabrican muebles con cuero, ya dije lo de las hamacas, también trabajan con barro, tienen también una tradición de dulcería, es decir, tienen una tradición cultural bien interesante. Sí. Entonces ese tipo de pueblos son los pueblos que se pueden visitar y en el cual tú puedes tener una experiencia diferente que solamente ir a la playa o solamente ir a un sitio X de los que siempre vamos. Pues, o sea, bueno, vamos por ejemplo a Galipán y nos tomamos un chocolate caliente y ya está. Es diferente. Entonces, por ejemplo, las rutas que yo ahorita estoy sacando, porque bueno, también hay un tema país, hay un tema presupuesto, hay un tema transporte, pero pues rutas como por ejemplo la ruta de la Victoria, que es ir al pueblo de la Victoria, que también está muy interesante, tiene mucha historia que contar. Uno va allí, también va a la hacienda San Mateo, de la que estábamos hablando, a la hacienda Santa Teresa, etcétera. La ruta de los Altos Mirandinos, por ejemplo, que es bajarte Murano, conoces un taller de arte de barro, uno conoce otros sitios gastronómicos, bueno, hay rutas también en Galipán, por supuesto, la ruta del vino artesanal, que es interesante porque es un poco conversar con los vinícolas que trabajan y hacen vida y hacen pues sus vinos allá arriba en Galipán. Y bueno, ese tipo de rutas que poco a poco voy a ir sacando, pero que como te digo, hay que irle generando el interés a la gente de que hay otras cosas que ver. Y aparte de eso, estoy también tratando de impulsar una cosa que afuera se utiliza mucho y que aquí no es muy conocida, que es el tema de los tours para mujeres, solo para mujeres. Porque bueno, también ese es otro tema, quizás aparte, que es que pues muchas mujeres, muchas
bueno, muchas personas en general, pero muchas mujeres, pues por decirlo de alguna manera, nos hemos quedado sin amigas, ¿sabes? Porque nuestras amigas se han ido, no están en el país, etcétera. Entonces de repente no te atreves a salir sola, no te atreves a dar un viaje sola. Y este tema de solo mujeres viajeras, pues es chévere y interesante porque te da como oportunidad de conocer otras personas y de conocer otros destinos. Sí, y que mayormente también dentro de estas rutas turísticas o rutas gastronómicas se ven más que todo mujeres. Y los hombres que están es porque están acompañando a sus esposas o a sus familiares, o hombres simplemente que les interesa también conocer la historia o la gastronomía venezolana. Tengo yo una duda, ¿no? Yo consumo, como dije en el bloque pasado, mucho lo que es el tema digital, y es por eso que este episodio o todos los episodios en general tienen algo que ver con este tema de las redes sociales, y es la parte de la gastronomía. Y hay muchos creadores de contenido de afuera que hacen muchos videos probando la gastronomía de Venezuela, pero hay algo que les hace como clip allí dentro de eso, porque como nuestras raíces vienen arraigadas también a lo que es otras culturas, yo pienso también que esto viene parte de lo que estábamos hablando, del sentido de pertenencia, y es que muchas familias acá en Venezuela tenemos 2 o hasta 3 culturas, y es porque venimos mezclados con italianos, alemanes, españoles, entre otros. Tú, desde tu recorrido de estas rutas gastronómicas que haces por todos estos bellos sitios, ¿crees que esa parte de allí de la comida tenga raíz venezolana o vienen de otras culturas? Eso, hay cualquier cantidad de mezclas en esas rutas, y precisamente la idea también es meter gastronomía en esas rutas, porque pues hay de todo, pues, o sea, siempre lo que vamos a conseguir aquí es una mezcla. O sea, yo creo que, bueno, no sé, yo, a menos que tú vayas a una comunidad indígena como tal, pero si tú no vas a una comunidad indígena como tal, el resto de la comida que se consume en el resto del país es una mezcla, una cocina multicultural. Claro. O sea, no es 100% venezolana, porque tiene elementos de muchas culturas, ¿no? A menos que, como te digo, vayas a un sitio, no sé, vayas a comer con los pemones en su comunidad y bueno, ahí estás comiendo comida venezolana, y ni siquiera es venezolana como tal, sino digamos comida típica de ellos, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay un plato típico, por supuesto, todos los países lo tienen, pero en el caso de nosotros, y creo que en el caso de mucha gente, pues hay mucha influencia de muchas partes, ¿no? Claro, pero sin embargo somos pioneros en todo, incluso en la comida callejera, como le decimos, lo que es la chatarra. Nuestra chatarra es diferente a otros países. Sí. Incluso aquí inventamos, cuando estábamos con Fernanda, hablamos de eso, de la ruta también gastronómica, y ella hablaba, y Abraham hablaba, que hay una fusión, ¿no? Dentro de los perros calientes, un perro caliente con sushi, un perro caliente con carne mechada. Entonces nosotros somos aquí diversos, nosotros innovamos en todo. Exacto, sí. Dentro de esas innovaciones, ¿qué es lo más curioso o una anécdota que nos puedas contar de todos esos recorridos que has hecho por toda Venezuela? Bueno, yo creo que algo así en especial no recuerdo en este momento, pero bueno, anécdotas hay muchas, y lo que pudiera decir más bien es que invito, o sea, a la gente a que haga esos recorridos, a que se conecte con esa cultura, a que conozcan más de su cultura, de las cosas quizás que tienen más cerca, ¿no? De repente no puedes hacer un recorrido un poquito más lejos, pero bueno, lo puedes hacer un poquito más cerca. Los Altos Mirandinos no está tan lejos. Y de repente hay gente que no conoce ciertas cosas, que se vayan acercando a esa cultura, que hay mucho que ver, mucho que explorar, mucho que explotar. Las comunidades también tienen mucho potencial, tienen mucho que ofrecer, pero es un trabajito que hay que ir haciendo. Claro. Pero que es interesante, porque ya que hay ciertas dificultades para que venga turismo de afuera, hay dificultades para que uno mismo haga turismo afuera, hazlo adentro. O sea, consume lo que está aquí. Consume lo que está aquí, que hay mucho que ofrecer y mucho que hacer. Claro que sí. Por supuesto, desde luego, hay muchas cosas que modificar dentro del tema turismo, el tema, los servicios. Hay mucho que, pero es se puede hacer, claro. Es poco a poco. Sí, se puede trabajar. Incluso, bueno, si hablamos de grandes países como primermundista, en el caso de Japón, no era un país
como lo que vemos hoy, incluso ni lo sería si no hubiese pasado la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que aprovechar esos momentos que son dolorosos, que son trágicos, pero que nos dan grandes resultados. En ese mismo orden de idea, estábamos hablando de las calles, de los nombres y todo eso. ¿Qué nos puedes dejar acá en efecto motivacional para las personas que estén interesadas, ¿no? Que se puedan interesar en recorrer todas estas cositas de acá de Caracas, que es lo que tenemos más cerca? ¿Qué cosas nos puede interesar a nosotros recorrer o hacer un recorrido histórico, ya sea fuera o dentro del mismo casco histórico, acá en la capital? Bueno, el casco histórico es interesante desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Bolívar. Hay muchas edificaciones que, como esta que te conté anteriormente, en el segmento anterior, no vemos, pero que forman parte de esa historia que está ahí en ese casco histórico y que de repente no lo sabemos o lo pasamos por alto porque, bueno, vamos a lo más conocido. Hay mucho que conocer, también las esquinas tienen muchos cuentos y muchas historias, o sea, cada elemento que está en el centro histórico y en la Pastora también, que es otro sitio bien interesante, el Atillo también es un sitio interesante, inclusive Chacao. O sea, hay muchos sitios interesantes en Caracas, la ciudad universitaria, hay muchos sitios interesantes en Caracas y todos tienen su encanto, su historia y te van seguramente a dejar algo interesante para ti, para tu vida, como enseñanza, claro, y como aprendizaje, pues. Bueno, ¿qué recorrido tienes ahorita de esto? Porque ya dimos inicio a la Navidad. Acá en Venezuela recibimos el espíritu navideño, como quien dice, desde el 1 de octubre. ¿Qué recorridos tienes cercanos que puedas invitar a todas esas mujeres que, bueno, que si sus esposos no sientan placer, ¿no?, de conocer estas cosas y no tienen pena de salir solas, se puedan unir a tu rep o a tu grupo o a tu club? Dale tus redes sociales a aquellas personas que nos están escuchando ahorita en vivo y las que nos verán a través de las redes sociales. Sí, bueno, las invito a participar por legatum.ccs en Instagram y allí pues les doy las señas para que puedan pertenecer a este club o a esta red de mujeres que se llama Solofem Viajera. Y bueno, las rutas que tengo son el Centro Histórico de Caracas, La Pastora, Altos Mirandinos, La Victoria, Galipán desde el punto de vista gastronómico con este tour de vinos artesanales. Y bueno, esas son las rutas que les puedo ofrecer en estos momentos y que las invito a todos y a todas para que los hagan y pasen un rato diferente y aprendan. Claro que sí, maravilloso. Y aparte estamos dejando algo de historia allí, porque recordemos que si tú conoces esa historia la puedes dejar a tus hijos, tus nietos y así sucesivamente, y van saliendo todo y así nace todo. Pero bueno, ya hemos llegado al final. Ya estamos culminando lo que es el episodio número 1 de la tercera temporada, donde estamos dando inicio lo que es al mes de octubre y por ende a la Navidad. Bueno, para cerrar, el mensaje que nos queda acá de todo larga travesía que hemos tenido o recorrido con Deyanira de Legatum Caracas, vayan a seguirla a sus redes sociales. Y si tienes algo interesante que aportar, lo puedes dejar acá en los comentarios de este video acá en YouTube, o nos puedes seguir en todas las redes sociales como @efecto motivacional, y dejarnos por allí cualquier comentario de algún tema o alguna persona que quieran que esté acá en estos episodios donde hablamos de todo, porque todo tiene que ver con todo. Así que gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía por usradio.com.be y a las que nos verán a través de las redes sociales. Y si no te gusta eso, sino solo el audio, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast con esto en diferido.